Bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Gracias por sus comentarios, gracias por sus manitas arriba y muchísimas gracias también por sus correos. Es un placer saber que nos están siguiendo y que están llevando a cabo, ¿verdad? Esta serie que estamos teniendo de estos personajes en donde hemos aprendido muchísimo, hemos sido confrontadas, alentadas, animadas, pero sobre todo hemos descubierto el carácter de Dios, cómo se va reflejando en cada uno de estos personajes de los cuales hemos estado hablando, cómo el Señor muestra su carácter ante seres imperfectos como nosotros. Así que muchísimas gracias por estar acá. Hoy doy la bienvenida a mi querida Senya Aguirre, que está nuevamente con nosotros. Mi Senya desde Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, mi Senya, por estar acá. Hoy está con nosotras para compartirnos una enseñanza, una historia, para contarnos un poquito de un personaje que viene dentro del Evangelio de Lucas. Recuerden que ustedes deben de ir a su Biblia, deben de leer, este es el fin de esta charla. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, se desarrolla esta historia allí de los versos 39 bueno, pues al 80. Y bueno, mi Senya, pues primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotras. Es un placer nuevamente tenerte charlando acá. Muchas gracias. Y cuéntame cómo estás y cuéntame qué me cuentas ahora sí de Elizabeth, mi querida Senya. Adelante. Hola Luz, bueno, muchas gracias primeramente por invitarme, por ponerme a estudiar la palabra y es un gusto y es un placer, como siempre te lo digo, ¿no? Aprender más de la palabra y como dices, del carácter de Dios. Y sí, hoy déjame te cuento sobre Elizabeth, la madre de Juan Bautista. Entonces, como tú ya lo dijiste, viene su historia en Lucas capítulo 1, ¿sale? Me gustaría empezar leyendo del versículo 5. Lo voy a leer. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y esa es como la introducción de este matrimonio, de esta pareja que, que vamos a estar hablando, ¿sale? Bueno, más de Elizabeth. Así que los dos venían de la familia de los sacerdotes, de Aarón. Entonces, Zacarías era sacerdote y como a todos les tocaba en ciertos tiempos, ciertos días ir al servicio. Pero Elizabeth también era de la familia de los sacerdotes. Ahí estudiando un poquito, no se requería que forzosamente fuera que los sacerdotes se casaran con mujeres que venían de familia de sacerdotes, pero eh, sí tenían que ser mujeres vírgenes, mujeres de buena reputación, mujeres que no fueran viudas, que no fueran separadas, o sea, ciertos requisitos, y ahí nos podemos ir dando idea de todo ese linaje de Elizabeth, ¿no? Era, ah, Eran mujeres pues que tenían que ser como apartadas. ¿Por qué? Porque este servicio no era cualquier cosa, ¿no? Era toda una responsabilidad, toda una identidad y una vida que tenían que seguir los sacerdotes, ¿no? Así que bueno, dice la palabra de Dios que se conducían intachablemente y que eran justos. Elizabeth tenía un, pues una responsabilidad grande de ser esposa de un sacerdote, ¿no? Eh, Así que tenía bueno, yo me imagino, ¿no? Que Elizabeth era esa mujer piadosa, esa mujer que, que era un testimonio para las demás mujeres y para la sociedad, ¿no? Qué hermoso que era un matrimonio que de verdad estaba viviendo lo que era el llamado de Dios. Eso me encantó, ¿no? La introducción.
Y bueno, más adelantito, bueno, quisiera primero hacer énfasis, a mí me gusta luego en el significado de los nombres, y Elizabeth en hebreo es Elisheva, que es Dios mi juramento o promesa de Dios. Y obviamente el nombre ya nos puede decir qué, qué es lo que va a abarcar su vida. O sea, juramento, promesa, y vamos a ir descubriendo esa parte. ¿Sale? Bueno, la situación de ellos podría tener los ojos de la demás gente en ellos, ¿no? Encima. Así que eh, Elizabeth se conducía piadosamente, piadosamente. Era una mujer que se conducía así. Fíjense que en Mateo 5:45 nos habla, o sea, ahorita les voy a decir por qué lo voy a mencionar, porque nos habla que nuestro Padre hace salir el sol para buenos y para malos, hace llover para justos y para injustos. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, Elizabeth era una persona justa, pero no tenía hijos. Era una mujer estéril, ¿no? Y a lo mejor por ahí andaban vagando otras personas que a lo mejor ni siquiera tomaban a Dios en cuenta en su vida, y estas personas podrían tener, estas mujeres o estas familias, pues muchos hijos. Y ahí puede haber como una, ¿cómo se puede? No contradicción, pero a lo mejor en nuestro interior, como mujeres, como servidoras de Dios, en decir, ¿por qué? Porque si yo estoy intachable contigo, Señor, porque decía, ante los ojos de Dios, o sea, no era una apariencia, o sea, ante los ojos de Dios era si alguien me ve o si alguien no me ve, ¿verdad? Entonces, puede que esa situación a Elizabeth podía llegarle a su identidad de que, bueno, si él es mi padre, ¿por qué entonces no tengo hijos? Y podría haberla hecho sentirse mal o dudar, ¿no? Sin embargo, la escritura nos dice que o nos hace ver que este era un matrimonio firme en el Señor, que servían a Dios. ¿Sale? Eh, puede pasar en nuestra vida esas situaciones que nos hacen dudar también, pero vamos a ver de qué manera le enfrentó Elizabeth, ¿no? Podemos reaccionar de muchas maneras. Entonces, bueno, mm, la desilusión de Elizabeth no se convirtió en amargura. La desilusión de Elizabeth no la hizo que se amargara, no hizo que ella se volviera hostil y renegosa y que se estaba quejando. O sea, ella no, era servicial. Ella amaba al Señor sin hijos o con hijos, si le daba lo que ella deseaba y anhelaba o si no lo tenía. Y es un ejemplo muy grande que podemos tener, ¿no? Nosotras como mujeres. Fíjate, Senya, me encanta esto que nos dices de cómo Elizabeth guardaba su integridad, tuviera o no tuviera hijos. Me encanta cómo dices que, y cómo lo describe sobre todo la escritura, que ellos eran, la Reina Valera dice, irreprensibles, ¿verdad? Otras dicen intachables, íntegros, pero cómo lo eran delante del Señor. Este punto que tú nos vienes que nos estabas comentando ahorita, es algo que, wow, mirar cómo tener todavía el gozo, el contentamiento, a pesar de no, ¿verdad? De no tener hijos, ella seguía con ese contentamiento, con ese gozo y con esa integridad que indudablemente, como tú nos has dicho desde el principio, hacía la diferencia en ella como una ayuda idónea a este sacerdote, ¿verdad? Como ahora sí, ese linaje del cual ellos traían. Exacto. Adelante, mi señora. ¿Qué más Así es. tienes que contarnos? Ella aceptaba cada temporada en su vida, cada temporada, y servía de la mejor manera. Entregaba su vida en lo que estaba haciendo y ella servía. Obviamente,
porque más adelantito lo vamos a poder leer, pero ella también pudo haberse sentido avergonzada, con vergüenza. ¿Por qué? Porque a lo mejor no daba el ancho de, de que, bueno, es la esposa de un sacerdote y no tiene linaje, o sea, no tiene en dónde va a seguir su linaje, su herencia, pero aún así ella se mantenía firme, pero obviamente a lo mejor no lo comentaba o no lo hacía ver, pero sus sentimientos pudieron haber sido de vergüenza. Y muchas veces eso nos puede pasar a nosotros porque no tenemos algo que deseamos. A lo mejor no somos un título, o no somos madres, o no somos la esposa de, o no soy la empleada de tal empresa. O sea, cosas en las que nos podemos sentir menos sin saber que nuestro valor no está en el nombre que podamos tener o en el rol que podamos tener, sino Fíjate, en... eso que, Ajá. perdón, fíjate que eso que dices me llama mucho la atención porque sí es verdad. El saber cuál es tu identidad. Ujú. No tu identidad no la define el ser madre de, el ser, ni aún ella, ¿verdad? El ser esposa de un sacerdote. Eso que nos haces mirar aquí. Adelante, Ajá, Lorenzo. es un buen punto, si no, es mi identidad. O sea, yo valgo, nosotras valemos por lo que Jesús hizo en la cruz. Obviamente en su tiempo todavía no venía Jesús, pero ella su identidad la tenía firme. ¿De dónde viene su ayuda? ¿De dónde viene su provisión? Y siempre era del Señor. Eso podemos aprender de Elizabeth. Am, Así también, yo me imagino que a lo mejor por esa situación ella no encajaba. O sea, podría ser que decir, bueno, yo ya soy esposa, pero no encajo en el tema de las esposas porque yo no tengo hijos y todas hablan de hijos, todas hablan lo que le pasó al hijo y el cuidado, no sé. Y luego pensar, yo ya soy de edad avanzada, entonces tampoco encajo con las solteras porque nada que ver conmigo. Son cosas que en nuestra identidad pueden estar así como taladrándonos o impidiendo, pero no está mal sentirlo, no está mal como que pase por nuestra mente, pero lo que no está bien es quedarnos ahí, ¿no? Creer esa mentira, que ese es nuestro valor, que eso es lo que tengo que hacer porque es lo que la sociedad me pide. No, no tenemos que hacer lo que la sociedad nos pide, sino lo que el Señor nos ha llamado. Y a mí esta parte me gustó mucho porque yo también en un tiempo me sentí de esa manera como Elizabeth. O sea, en un tiempo, cuando yo estuve separada de mi esposo, yo decía, no encajo con las casadas porque yo ya estoy sin marido, no encajo con las solteras porque tampoco quiero vivir esa vida, pero el Señor nos regresa a nuestra identidad, nos regresa a decir, es tu temporada, acepta tu temporada y sírveme ahí. O sea, eso a mí me ha encantado de Elizabeth. Eh, pero más adelante en la escritura nos dice que se recluyó 5 meses. Ah, bueno, perdóname, ya me estoy adelantando a la historia. Ya me estoy adelantando. Bueno, a Zacarías en su servicio se le aparece un ángel. Mientras él está en el sacerdocio, en su servicio, toda la gente afuera orando y esperando que saliera y Zacarías no salía y no salía, pero era un momento crucial porque estaba el ángel, el mismo ángel que se le aparecería a María también en darle las buenas nuevas, era el mismo ángel que se le apareció a Zacarías y le dijo, he escuchado su oración. Él escuchó la oración de Zacarías y tu esposa, tu mujer Elizabeth, va a concebir un hijo. Bueno, la historia de Zacarías es otra, que él no creyó, a lo mejor después la podemos como que profundizar, pero sale Zacarías, ya mudo por no haber creído,
pero se va a su casa y la escritura nos dice que después de eso regresó a su casa y en esos días su mujer Elizabeth concibió. Y dice, me gustaría leer esta parte, dice, y después de esos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Y por eso yo puedo creer, esa afrenta era esa vergüenza que a lo mejor ella sentía de no dar el ancho y el Señor le había respondido, les había respondido a ese matrimonio que tanto anhelaban. No sabemos si Elizabeth a lo mejor creía que podía ser posible todavía, o sea, a su edad, o a lo mejor ya había dicho, bueno, no pasa nada si no tengo hijos, ¿no? O sea, si ya Dios no me los da, no pasa nada, seguimos sirviendo al Señor. Pero aquí se ve su gozo y su fidelidad a la vez, porque yo me agarré pensando, yo dije, a ver, si Elizabeth no, no tenía hijos y se sentía a veces de tal manera, ¿por qué entonces se metió en su casa? Parecería que se escondió, parecería. Y en estos tiempos todo el mundo de que, ay, voy a tener bebé. Y el género del bebé y todo es wow, y las redes sociales, ¿no? Pero ella, ¿qué hizo? Se recluyó. Y estudiando las escrituras y viendo el carácter de Elizabeth, yo podría entender por qué ella lo hizo. Yo podía entender porque ella priorizaba muy bien. Ella tenía su propósito, sus prioridades bien definidas. Entonces, ¿qué dijo? Una mujer que, que está embarazada necesita cuidados, pero yo soy una mujer de edad avanzada, necesito más cuidados, más. Así que yo puedo decir, yo puedo pensar que mientras ella no tenía hijos, servía con todo lo que tenía y daba todo al Señor. Y ahora también lo hacía, pero desde otra manera, desde cuidándose físicamente, pero también cuidando su corazón y, y dejando que el Señor la ministrara. Yo me imagino, ¿no? En esos meses, porque, porque no, o sea, no iba a ser cualquier hijo el que iba a tener. Dios Oye, les había Cintia, dado, dime, sí, Luz. oye, Cintia, algo que con esto que dices, ¿verdad? Como ella era una mujer, fíjate, una mujer piadosa, prudente, ya no era como para que ella se anduviese luciendo, ¿verdad? Prudente. Y sobre todo esto, al describir así como nos has contado de Elizabeth, como esta mujer, ¿verdad? De un linaje sacerdotal. Ya su linaje hablaba mucho de ella, ¿verdad? Luego, la manera en la que ella se desenvolvía con una integridad, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Dios conocía todo lo que ella guardaba, cargaba, porque como dices tú, posiblemente para ella, pues no, ya no voy a tener hijos. Zacarías siendo sacerdote, pues ya no va a tener su linaje, ¿no? Su descendencia y todo. Pero cuando llega este momento en el que Dios la visita, ¿verdad? Como se dice en otras ocasiones en la Biblia, cuando Dios hace esto y ella confiesa, como que allí eso que tú decías, el decir, Dios ha quitado mi afrenta. ¿Cuántas veces nosotras, verdad? Nos dirigimos delante del Señor, nos guardamos, nos esforzamos y somos intencionales de ser esas mujeres íntegras, de estar con el contentamiento en la manera en la que el Señor nos quiera tener, como tú dijiste, en esa temporada, ¿verdad? Pero qué hermoso es abrirle el corazón al Señor y decirle, sí, sí me siento así. Sí, porque ella lo dice, ¿verdad? El Señor me miró, el Señor quitó mi afrenta. O sea, qué hermoso es que nosotras tengamos, bueno, tenemos esa libertad gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.
tenemos la libertad de presentarnos delante de Dios y decirle cómo es que nos sentimos, ¿verdad? Pero también me encanta esto que nos puntualizas de Elizabeth. Ya era una mujer de edad avanzada y ella, ¿verdad? Se maneja, sigue guardando su integridad de una manera sabia, de una manera prudente y llena de gozo y satisfacción de saber que, como tú nos mencionabas hace un momento, Dios mira, ¿verdad? Desde el cielo. Él conoce todo lo que nosotras podemos estar experimentando y que, wow, ya nos viniste a hacer recapacitar en qué será aquello que, que sí yo anhelo. Sí, tú decías hace un momento, hubo una temporada en la que yo me sentí que no encajaba, pero ¿qué pasó cuando tú esperaste en el Señor? Todo lo que el Señor nos hace que nosotras desarrollemos en esas temporadas, ¿verdad? La confianza, la templanza, la paciencia, ¿verdad? Que en el momento que el Señor quita nuestra afrenta, por así decirlo, haya ese gozo de gratitud hacia el Señor. No porque yo me he comportado bien, me lo merezco, sino que como el Señor nos mira. Y luego, como decías tú, no estaba esperando a cualquier hijo. En esos tiempos, de acuerdo a la historia bíblica, ellos tenían una promesa, ¿sí? Ellos conocían la promesa que Isaías había dado, se había dicho que iban a ser el Mesías y yo quiero imaginar que muchas mujeres que se guardaban y todo eso estaban a la expectativa de que ellas fueran esa mujer que diera el Mesías. Oye, pero Elizabeth no fue cualquier hombre, no fue el Mesías, claro, pero fue ese que también estaba profetizado en las escrituras, ese que prepara el camino. Ay, me emociono porque no tenemos la idea de la manera en la que Dios puede usar nuestra vida cuando nosotras, ¿verdad? Damos todo, como decías tú hace un momento, cuando nosotras nos mantenemos en integridad ante los ojos de Dios. Adelante, mi ya, Y ya es, para aterrizar. sí, y fíjate que ahí también podemos reflexionar, porque ¿cuántas veces no pedimos algo al Señor, algo que anhelamos que no es malo, es bueno, pero estamos ahí pidiendo, pero cuando llegue, estamos listas para recibir eso que el Señor nos tiene preparado porque el Señor no lo mueve un capricho, sino un propósito. Aquí era un propósito. Dios pone el anhelo en mí porque su propósito es eterno, no es nada más para este plano. Ahora, Elizabeth tuvo que hacer muchos cambios. Ella ya era una anciana o una persona de edad avanzada. Ella tuvo que cambiar hábitos, tuvo que cambiar pues sus prioridades, su alimentación, eh, su comodidad la tuvo que dejar a un lado, o sea, tuvo que hacer un cambio, o sea, nosotras que somos mamás sabemos lo que es tener un hijo y todo lo que se conlleva. Ahora, ella era de edad avanzada. La pregunta aquí es, ¿yo estoy dispuesta a que en el momento en que el Señor responda aquello por lo que estoy orando, a dejar todo por responder a esa promesa? Creo que también, miren, no, o sea, no sé, pero muchas veces no hemos recibido una respuesta o una promesa porque no estamos preparadas para recibirla. Entonces, si nosotras no nos metemos con el Señor, si no nos comprometemos desde antes de recibir una promesa, va a ser muy difícil que podamos mantenerla, porque el Señor la da, Él, pero es nuestra responsabilidad mantenerla y cuidarla. Ahora, Elizabeth y Zacarías, Dios sin duda los eligió porque conocía su corazón, claro está, pero ellos tenían la responsabilidad, una vez de que nació
Juan de llevarlo, porque él no tenía que beber vino ni licor, o sea, tenía que ser un hombre apartado, un hijo diferente. Por eso tenía que tener padres comprometidos, padres que iban a decir, ok, viene todo este en el paquete, estoy dispuesta a hacerlo. Y así creo que reaccionó Elizabeth. Por eso esos 5 meses, este, fueron para estar meditando, yo me lo imagino, para estar, preparándose para la llegada de ese hijo. Y bueno, pasando al siguiente, parte de la historia, o sea, no termina y es que es padrísima esta historia porque, ¿qué sucede entonces con Elizabeth? Aparte de ese hijo, le llega un regalo a su casa, ¿no? Y estaba profetizado que su hijo en el vientre iba a recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Elizabeth no sabía cómo iba a suceder esto, de qué manera, pero un día llega María, la madre de Jesús. Llega María, guiada obviamente por Dios, por el ángel, por una instrucción, y entonces Dios tan hermoso que es, que siempre da y no se queda con nada, él, o sea, le quita por completo esa afrenta y ya ven que les comenté hace ratito que a lo mejor ella se sentía como que no encajaba en ningún lado y le manda a una persona muy joven, jovencita. Y Elizabeth es como su maestra, su mentora. Yo dije, a mí me encantó esa parte. ¿Por qué? Porque me motiva a prepararme, porque no sé, Dios, ¿quién va a cruzar en mi camino? O sea, Dios, me encantó porque yo pensé en esto y dije, yo quiero ser esa mujer que Dios dice, ay, mejor a ella no se lo voy a mandar porque todavía no está preparada y me le va a dar mal consejos, o que Dios diga, ella puede ser una anciana para esta persona. Y no necesaria, Eso, mi. ¿verdad? O sea, no Qué hermoso punto, para aterrizar con la historia de Elizabeth, qué hermoso punto, fíjate, recordando, ¿verdad? Lo que dice Tito 2. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y qué hermoso que tú nos llevas así a todo esto, que Elizabeth, ¿verdad? Fuera esa mujer íntegra, anciana, y que llega, y ahora sí como se dice, se confirma el por qué Dios la había escogido como para ser madre de aquel que iba a preparar el camino del Señor, se confirma en la manera de cuando ella tiene la visita de María, y sí es un deleite ir con personas sabias, piadosas, quizás no anciana de vejez, de años, pero sí mujeres como las describe Tito, como acabamos de leer, unas mujeres así maduras en la fe. Mujeres que me encantó esto que tú dijiste, mujeres que saben que Dios nos ha dado una promesa y que al dirigirme de una manera íntegra delante de Él, yo puedo abrazar y puedo disfrutar de esas promesas que Dios ya nos otorgó por medio de Jesucristo. Él ya nos las otorgó. ¿Cómo las vamos a disfrutar? ¿Cómo disfrutó Elizabeth de esa promesa, verdad? Que no se imaginaba que ella iba a ser el instrumento de aquella promesa que se había dado. ¿Cómo? Guardándose irreprensiblemente, como dice la palabra, que eran ellos, ¿verdad? Y cómo tú y yo podemos disfrutar de la promesa que Dios ya nos ha otorgado cuando nosotras también nos dirigimos de esa manera y además ser
de ejemplo para las más jovencitas, ¿verdad? Y no solo en edad, sino jóvenes que inician en el camino del Señor, ¿sí? Que nosotras seamos esas mujeres en las que el Señor, me encantó esto también que nos dijiste, el Señor nos escoge para llevar a cabo sus propósitos, su plan de vida eterna, ¿sí? De este lado, todo va a perecer, va a pasar, pero que seamos escogidas para dar ahora sí, fíjate, Elizabeth teniendo a Juan que preparaba el camino. ¿Te imaginas nosotras ser portadoras para preparar también, ¿verdad? A aquellos que van a conocer del Señor. Ay, no, qué hermoso, mi Senya. Este, enciérranos en todo esto, mi Senya. Pues para cerrar, creo que eso es la mejor manera, ¿no? De cerrar, pero bueno, hay otro detalle que es cuando una vez que nace, que se cumple esta promesa, que nace Juan, todos le dan gloria a Dios, todos se maravillan, le dan gloria a Dios y dicen, es que el Señor, parafraseando, ha sido misericordioso. Y nos recuerda que el Señor es misericordioso conmigo, contigo, o sea, con todos es misericordioso y que en su debido tiempo esa promesa va a llegar, ese anhelo va a llegar si está en los planes del Señor. Así que podemos confiar plenamente en que hay misericordia del Señor para con nosotras. O sea, lo podemos decir tantas veces, pero hay que creerlo, hay que vivirlo cada día porque esa es la esencia de Dios. Él, por amor, por su deseo, por su anhelo en su corazón nos da todos esos deleites, esos momentos, esas vivencias, es porque le place a Él, porque Él nos mira con amor. Y a mí me encanta eso porque Él veía cómo oraban, cómo le pedían a Dios y, y Él le agradó mirar con misericordia y complacer ese anhelo por un propósito eterno, pero sin duda el Señor nos tiene cuidado de nosotras y creo que con eso podemos quedarnos, con que el Señor es misericordioso, que en su debido tiempo Él va a dar todo lo que necesitamos nosotros, lo que realmente necesitamos, no nada más lo que queremos, lo que necesitamos, como Así con es, mi Elisa. querida Senya, qué hermosa, qué hermoso de verdad nos veniste a platicar de todo esto de Elizabeth, todo lo que hemos aprendido a través de ella y mirar que el Señor ya tiene un plan para con nosotras. Él ya sabía, quizá tú estés pasando ahora mismo por un momento, como decía nuestra querida Senya, una temporada en el que no tienes idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero si tú te mantienes en esa integridad, si tú estás intencionalmente buscando al Señor, ¿verdad? Como lo hacían ellos, indudablemente va a llegar el momento en el que el Señor va a mostrar ese plan perfecto que tiene para tu vida, un plan que es para la eternidad y sobre todo el propósito por el cual Él te ha escogido de este lado de la eternidad que debes de llevar a cabo, de ser una maestra del bien. ¿Sí? De ser una mujer con contentamiento, de tener tu integridad ante los ojos del Señor. Eso me encanta, de ser una mujer convertida por su palabra. Así que muchísimas gracias, Misenya, gracias a cada una de ustedes que nos están siguiendo, gracias por sus comentarios. Escríbanos, díganos qué otro personaje le gustaría que viniéramos a charlar de él. Y Misenya, nos vemos en el próximo personaje, no te me pierdas, es un placer estar conversando contigo, con cada una de las chicas, pero muchísimas gracias por estar acá. Dios te bendiga y te siga trayendo eso tan hermoso de la manera que nos platicas de estos personajes, todo lo que abarca en ello. Gracias nuevamente por esto. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.